Vale, pues nada, buenas tardes. Vamos a empezar ya, si os parece, esta charla, esta charla debate que os planteamos desde Anticapitalista Sevilla. Ya estoy viendo aquí temas de no me abre el enlace, ¿qué pasa? Y tal. Bueno, pero estamos dejando así estos 3, 4 minutillos de rigor. Y bueno, si queréis os empiezo a comentaros un poco cuál va a ser la organización que hemos planteado, ¿no?, de la charla. Y un poco la idea es que tanto Dani como Sara van a hacer una breve presentación y luego vamos a dividir el debate en torno a unas preguntas, porque creemos que así se hace como más dinámico y la gente pues como que lo puede seguir mejor, ¿no? Incluso yo misma, a mí me gusta más. Bueno, por introducir un poco el debate, desde el inicio, ¿no?, de este contexto, de este confinamiento, bueno, pues había algunos compañeros que nos planteábamos un poco la pregunta de hacia dónde va a ir este ingreso mínimo vital, ¿no? El debate que se tiene en torno a esto, ¿no?, y las preguntas que se tienen. En este contexto, ¿no?, de confinamiento y de crisis económica, aunque no solo económica, en la que estamos viendo donde pues está produciendo una paralización de todas estas actividades económicas y demás, vemos cómo desde el Gobierno pues están estableciendo algunas medidas que van en la línea de que sea un cierto escudo social. Ahora aquí entra un poco el debate si son suficientes, si no, si se quedan cortas. Bueno, ¿qué pasa con estas medidas? Algunas de ellas pues, son la financiación a empresas, ayudar en los costes laborales de este parón, moratorias, créditos. De todas formas, también hemos visto pues cómo este modelo está entrando en crisis, ¿no? Estamos viendo cómo está habiendo una crisis de los cuidados, un colapso del sistema sanitario, del sistema de los servicios sociales, en general, bueno, del sistema, ¿no?, en el que nos encontrábamos. Toda esta crisis y este contexto pues ha hecho evidente que todo este sistema era muy frágil, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahora tenemos que tratar pues las medidas, las propuestas de aquí en adelante, ¿no? Cuando pase este confinamiento, ¿qué va a pasar, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta de que muchos de estos pilares pues no se sostenían. Había personas que ya lo venían diciendo desde hace tiempo, pero esto lo ha hecho todavía como súper evidente, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo vuelven al debate algunas medidas de discusión, como son pues, las rentas básicas, los planes de trabajo garantizado, los servicios públicos universales y gratuitos. Bueno, al final todo va un poco está dentro, ¿no?, en los efectos en esta esfera de las necesidades, de las demandas, la producción, el trabajo, etcétera. Entonces, bueno, pues queremos partir un poco desde este punto y nos gustaría pues contribuir a este debate, ¿no? Entonces contamos con Sara Babique, que es, no sé si he pronunciado muy bien el apellido, pero bueno, es periodista en El Salto y es activista social, así que muchas gracias, Sara, por querer contribuir a estos debates, ¿no?, que nos pueblan la cabeza. Y Daniel Albarracín, que yo creo que ya está un poco cansado de todas estas charlas y debates online, ¿no?, que tiene ya ganas de que sea algo ya más presencial, pero bueno, él es economista y es sociólogo, ¿vale? Así que, bueno, pues para empezar un poco el debate, le voy a dar la palabra a Dani, que va a tener como 5 minutillos, bueno, para explicar un poco su punto de vista y demás, y luego pues lo tendrá Sara. Vamos a intentar ser como súper modelo alemán, ¿no?, del tiempo, para que, bueno, pues para que luego podáis estar tranquilos y demás, para no saturaros. Así que, Dani.
Sí, parece que no se ha escuchado, disculpar. Decía muchas gracias a Alba y buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, señalar que para mí es un honor estar debatiendo hoy con Sara, que es una de las personas que mejor han fundamentado el análisis de uno de los vehículos que vamos a tratar hoy en esta discusión. Y decía vehículo como metáfora porque lo que venimos a discutir hoy es intentar cómo transformar las cosas. Y hablo de vehículos porque hay que plantear puntos de partida, pero también horizontes a los que queremos marchar, ¿no? Y para eso cualquier vehículo que tomemos nos va a facilitar ir hacia adelante o hacia detrás en algunas cosas, va a ir a algunos sitios y no a otros, ¿no? Y creo que es importante también partir de estos horizontes y mencionarlos, explicitarlos, de cara a poder contrastar y poder ver si esos vehículos nos llevan a un sitio o a otro. En fin, yo particularmente me preocupa en las estrategias de transformación social abordar la cuestión del trabajo y tratar de emancipar al trabajo de una relación social como es la relación salarial, que es un yugo desde el punto de vista histórico. A mí me parece que importante para emancipar a la sociedad, mm, eh, liberarla de los procesos de mercantilización y liberar también a la naturaleza de esos procesos de mercantilización. Creo que estamos aquí para promover la libertad y creo que no hay libertad posible sin proveer una base material a todas las personas para poder ejercerla. Y una libertad que se realice en un contexto de respeto, pero que también sea un contexto sin privilegios. Es necesario también en ese horizonte proteger los bienes comunes, en el espacio común en el que vamos a vivir. Necesitamos ponernos de acuerdo en muchas cosas. Y dentro de los bienes comunes están los servicios públicos y hay que desarrollar actividades de interés general para atender las necesidades sociales, ¿no? Estas son un poco las líneas, creo que los horizontes a los que debemos aproximarnos, ¿no? Para eso, mi enfoque de la discusión de hoy es poner en contraste, ver las complementariedades, en fin, para qué sirve un vehículo, para qué no sirve, de tres vehículos que me gustaría que tratemos, ¿no? Primero, lo que se trata es la renta básica universal, que es un vehículo que consiste en combinar una reforma fiscal redistributiva y aportando una renta a toda la ciudadanía. Y ya advierto que la renta básica universal se parece poco o el ingreso mínimo vital está muy distante del criterio o los elementos que deben contener una renta básica universal. Segundo, una medida que también se ha hablado mucho de ella, los planes de empleo garantizado, sobre todo es defendida por la teoría monetaria moderna, entre otras escuelas, en el que se considera que bueno, el sector público debe ser un empleador de última instancia y que reduzca el paro en situaciones cíclicas, en situaciones de crisis cíclica, y a ser posible que desarrolle actividades socialmente útiles, ¿no? Como puede ser la limpieza, los cuidados, la protección medioambiental, la protección civil o la obra pública, ¿no? Por ejemplo. Y me gustaría incorporar también un vehículo que yo creo que todos son complementarios, pero no todos sirven para todo, que es el que moviliza dos vectores. Uno, el desarrollo de los servicios públicos universales gratuitos, por un lado, y por otro lado, el desarrollo de una democracia laboral realmente entendida, que se incorpore dentro de las empresas, ¿no? Este vehículo bueno, sería financiado, ¿no? Por impuestos progresivos y debería incorporar elementos de planificación, por lo menos de los sectores estratégicos de la economía, y aborda también una actuación en el plano de la oferta y de la inversión pública en actividades socialmente necesarias, ¿no? Incluso medioambientalmente necesarias si nos proponemos una transición ecológica. Es verdad que plantea un reto inédito, ¿no? En este contexto histórico, que es democratizar la capacidad del trabajo de la población a lo largo de toda la vida en torno a actividades democráticamente decididas.
Y esto supone introducir un cambio en las relaciones laborales y medidas de reparto de todo el trabajo, no solamente del trabajo entendido como empleo, incluyendo, por tanto, el trabajo reproductivo y de cuidados, y también repartir trabajos que en un futuro habrá que hacer, y que no son siempre agradables, pueden ser penosos, pero que son necesarios, ¿no? Para eso, solamente repartiendo el trabajo se puede reducir también la jornada laboral y, asimismo, conseguir que se extiendan las actividades socialmente libres, ¿no? En todo lo posible. Esa sería mi aportación inicial y, bueno, que paso la palabra a Sara. Hola. Hola, ¿se me oye? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Es verdad que hay un hormigueo de debates y discusiones online en estos tiempos confinados que vivimos. Pero bueno, siempre es una buena oportunidad para contrastar miradas. Esta ocasión en particular me parece que es una oportunidad para contrastar miradas en un sentido amplio, ¿no? Metiendo varios elementos en juego. Y bueno, que toda oportunidad de ampliar nuestra imaginación política es bienvenida. Yo voy a intentar ser breve, aunque este tema de la renta básica me apasiona bastante, como sabrá cualquiera que me haya leído. Creo que este momento que vivimos, ¿no?, tan particular históricamente, esta disrupción en las formas en las que se desarrolla la economía, permite pues repensar un montón de, repensar la estructura misma, ¿no?, de cómo funcionamos. Es verdad que en estas pocas semanas, ¿no?, que realmente son pocas semanas, son como 5 o 6 semanas las que llevamos aquí, pero que parecen media vida ya, ¿no? Realmente son de una textura muy densa. Yo sí que siento que ha habido como una progresión, no sé si progresión o progresión es como una palabra positiva y no es positivo el sentimiento que yo tengo hacia esta evolución, ¿no?, que he captado. De un primer shock en las primeras semanas en las que había como una cierta vitalidad del cuestionamiento, ¿no?, donde la gente estaba como más abierta a repensar, ya poner sobre la mesa pues nuevas miradas de ¿y ahora hacia dónde vamos? A este punto, ¿no?, en el que parece que a medida que avanzamos también se va agrandando la incertidumbre a la que nos enfrentamos, y ese shock también empieza ya lleva un tiempo como haciendo este efecto, ¿no?, un poco paralizador y un poco más de responder a la urgencia y a la emergencia que de pensar a medio plazo o largo plazo, ¿no? Entonces, en esta horquilla, digamos, de mirada, creo que ha oscilado un poco la mirada en torno a la renta básica universal. Seguimos, somos muchos, ¿no?, quienes seguimos hablando, defendiendo y estamos aprovechando, digamos, esta ventana de oportunidad histórica para poner la renta básica universal sobre la mesa, pero también hay urgencias inaplazables, ¿no?, que hacen pues, que cada vez quizás se nos vaya un poco cansando la imaginación política antes de haberla puesto a funcionar lo suficiente, ¿no? En cuanto a, no sé si ya me estoy alargando, bueno, en cuanto a este momento, ¿no?, creo que lo que ha supuesto es una inseguridad vital que ya existía para amplias capas de la sociedad, que es mucho más visible y mucho más amplia de lo que era antes, ¿no?, y que deja a la vista la escasa libertad que tenemos, pues como comentaba Daniel, ¿no?, debido al yugo del trabajo asalariado, un yugo que además cada vez nos mima menos, ¿no?, porque los trabajos cada vez son más precarios, más inestables, nos chupan más horas de tiempo, el perder tiempo es perder libertad, y nos da menos a cambio, ¿no? No nos da muchas veces ni siquiera lo necesario para la vida. Y además nos ubica en una desigualdad de base, ¿no?, que es muy difícil de abordar también dada la poca movilidad social que hay entre generaciones, ¿no? Entonces, qué diferente, ¿no?, está siendo esto
para unas capas de la sociedad y para otras, ¿no? ¿Y cómo hubiese sido esto? ¿Cómo sería esto si el acceso a lo básico para vivir, esa renta, ese mínimo material garantizado, digamos, que permite la libertad, ¿no? Según estas ideas republicanas de que no hay libertad, si no hay una base material garantizada que posibilite la libre elección y no te obligue a asumir, inclinarte ante aquel que te confiera la posibilidad de alimentarte o digamos, acceder a estos mínimos necesarios, pues esto se ha visto totalmente expuesto, ¿no? De hecho, es poco tiempo el que la economía lleva parada y ese poco tiempo ha supuesto ya un bache insalvable para millones de personas, ¿no? en el país. Imaginemos cómo sería esto si hubiese una renta básica universal, si todos y todas contásemos con un mínimo garantizado igual al umbral de la pobreza, ¿no? Qué distinta sería la experiencia de esta crisis en todos los sentidos, desde el sentido más material, pero también desde el sentido psicológico o incluso de salud, ¿no? Y en qué situación estaríamos ya pues eso, a nivel de salud para afrontar, ¿no? Quizás la mortalidad hubiese sido bastante menor si hubiésemos contado, ¿no? con esa base. Me he centrado un poco demasiado en la renta básica universal, me dicen que tengo que concluir, pero bueno, no solo se ha evidenciado eso, se han evidenciado qué trabajos son los esenciales, la gran contradicción que implica que esos trabajos esenciales sean los peor pagados, los más precarios y los menos valorados, digamos, del mercado laboral, y también, bueno, la centralidad de lo público y cómo esos servicios públicos pues, pueden ser más, ¿no? Objeto de negocio. Cierro de momento, como vamos a seguir hablando de muchas cosas. Vale, pues muchas gracias, Dani, Sara. Pues si os parece, vamos allá con la primera pregunta, ¿no? O cuestión. Bueno, se ha visto que se prevé la implantación de un ingreso mínimo vital en mayo, ¿no? Aunque puede ser que no se aplicará hasta junio, y vemos que ha habido bastante controversia al respecto, ¿no? La extrema derecha y demás ha calificado a este ingreso mínimo vital como una paguita, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de la medida a implementar en el Estado español? ¿Cuál creéis que va a ser ese perfil? Si os parece, Sara, pues comienzas tú. Bueno, pues este ingreso mínimo vital, si bien ya era algo que estaba presente en el programa de coalición, no es una respuesta tanto a esta situación, sino que se ha acelerado dada esta situación. Pues eso, aún siendo algo previo, sí que yo lo que veo es que responde un poco a la lógica de la urgencia, ¿no? Más que la lógica del repensar o de cambiar de paradigma con respecto al trabajo. Creo que ahora no cabe sino defenderlo, primero porque no cabe sino defenderlo como la idea, ¿no? De que tiene que haber un mínimo, pues es exactamente lo que indica el nombre, ¿no? Un mínimo vital para todo el mundo que tiene que estar garantizado por el Estado, ¿no? Y no cabe sino defenderlo porque, bueno, es objeto de una batalla cultural muy fuerte. Bueno, hemos escuchado a la extrema derecha y demás, que le llama paguita y demás, que da cuenta, ¿no? De lo difícil que es hacer entender que un mínimo material es un derecho humano, ¿no? No es una cosa regateable, negociable, ni que pueda ser condicionada pues a si hay presupuesto o no hay presupuesto, o si hay para repartir, ¿no? Entonces, desde ahí, en esta pugna y en el sentido de la urgencia, que la gente que lleva mal desde que empezó esta crisis, ya lleva 2 meses o más sin tener acceso a recursos, creo que es inaplazable. No tiene nada que ver con una renta básica universal, en el sentido de que sigue siendo pues, como una renta mínima, digamos, ¿no? Es algo que se da a gente porque no reúne, no tiene unos ingresos suficientes, no tiene unos ingresos dados, ¿no? Que se está hablando en torno a 500 euros, sabemos que con 500 euros no se puede vivir, ¿no? O sea, realmente no va a sacar a nadie de la pobreza, pero sí que es
un dinero que, aunque no te saque de la pobreza, seguramente va a ser muy bienvenido por gente que se ha quedado literalmente en cero. Yo creo que sí que aporta cosas importantes, bueno, por lo que no se sabe mucho todavía porque es bastante novedoso, aunque no sea tan ambicioso como a muchas nos gustaría. Y ya dentro del gobierno no está siendo fácil, ¿no?, sacarlo adelante. Entonces, una de las apuestas que no se acaba de saber si va a quedar tal cual, ¿no?, pero sé que hay una intención de que sea lo menos condicional posible, en el sentido de que no esté necesariamente ligado a la búsqueda de un empleo, pues a una formación, o sea, que no tengas que demostrar que estás buscando empleo para tener derecho a cobrarlo, ¿no? Pensar como derechos separados, el derecho a un mínimo vital y el derecho a la inclusión, ¿no?, al apoyo a la búsqueda de empleo, a mí ya me parece un avance, ¿no?, desde ese punto de vista. También es un avance en cuanto que piensa que, digamos, abunda un poco en el principio de igualdad a nivel estatal, ¿no?, porque lo que tenemos ahora es un entramado súper complejo de rentas mínimas de inserción, bueno, todo este tipo de programas, ¿no?, normalmente autonómicos, pero también hay municipales que son muy desiguales y que vulneran ese principio de igualdad a nivel estatal. Y ya lo último, también soy consciente de que se está intentando, dada la situación actual, pero también con vistas a un futuro, facilitar la forma de acceso a este tipo de recursos, porque uno de los problemas que arrastran las rentas garantizadas y demás es la dificultad de acceder a ellas y toda la gente que tiene derecho en principio, pero que se queda fuera, ¿no? Entonces se busca la simplificación del acceso. Bueno, tomo la palabra, si os parece. Bueno, está claro que la derecha es hostil a cualquier medida que suponga establecer cualquier tipo de escudo social, ¿no?, a las clases trabajadoras. Eso hay que entender que claro, con esa medida de escudo social, bueno, sin esa protección, las familias que dependen de un ingreso, pues originado en su trabajo, se sentirán más débiles de cara a, yo qué sé, a pedir un salario mejor o condiciones de empleo más dignas, ¿no?, en un contexto además que va a ser de depresión económica, ¿no? Por eso la derecha es hostil a este tipo de medidas de escudo social. También hay que decir que hay no pocos liberales que también defienden medidas de esta naturaleza en algunos sitios. Y bueno, y lo defienden siempre y cuando sean de un perfil como este, ¿no? Cuando el ingreso que comporta es inferior al coste de la reproducción de la vida mensual, ¿no? El ingreso mínimo vital está pensado para llenar la nevera, pero no sirve para pagar el alquiler, la hipoteca y otros gastos propios de la familia, aunque hay otras medidas que tratan de aliviar esta cuestión, ¿no? Y es una medida que está pensada para, en fin, dinamizar el consumo, en un contexto en el que, bueno, hay un parón de la economía y evitar un hundimiento de esta economía, ¿no?, estabilizando la demanda, ¿no?, en términos económicos. Claro, la cuestión es que en este caso una medida de escudo social de algún tipo de renta es necesaria, en tanto que no es recomendable soluciones que pasen por el mundo del trabajo, porque precisamente por razones de salud pública ahora no es el momento de irse a trabajar, aunque va a haber una fortísima presión para poner las necesidades de la acumulación y la economía frente a la salud, pero por eso algún tipo de renta puede tener sentido implantarla en este contexto, ¿no?, y proteger a la gente para que haga frente a esos costes de la vida cotidiana, ¿no? Bien, yo cabría decir también que en este contexto habrían sido necesarias también otras medidas que abordasen en el mundo del trabajo algunas protecciones a las personas que trabajan, a las familias que viven de un salario, ¿no? Habría sido interesante haber hecho realmente una prohibición de despidos en empresas con beneficios y de declarar nulo, no imperfectamente,
los despidos. Habría sido mucho más interesante. O limitar los ERTEs a las pequeñas empresas, pero no analizarla al conjunto de la economía, ¿no? Aparte de necesarias adaptaciones de la organización del trabajo, que en un contexto como este serían completamente necesarias, ¿no? Es necesario un ejido social, eso en cualquier caso está claro. Y, en fin, yo creo que sería apropiado una renta básica universal porque por su diseño es más ágil y más eficaz para un contexto de implementación rápida. Y además, si viene acompañada de una reforma fiscal que sufrague por lo menos parcialmente la medida, es adecuada. Bien, hay que partir de la idea de que el ingreso mínimo vital no tiene nada que ver con la renta básica universal como renta condicionada y de mínimos, ¿no? Ahora bien, la renta básica universal yo la pienso, o por lo menos la pienso como una medida oportuna, pertinente para el periodo de la pandemia, ¿no? Quizás hasta el momento en que se disponga de una vacuna, ¿no? Porque ahí es cuando cobra todo el sentido. Es la medida más ágil, más rápida y posiblemente más justa en este contexto, ¿no? Bien, pero tenemos que ver presente, por introducir elementos de polémica, que como medida dejan en el aire cosas muy importantes, ¿no? En el campo de los servicios públicos, no opera en este ámbito, no opera en lo que es la democratización en el reparto del trabajo, por ejemplo, o en el cambio de modelo productivo, ¿no? Que son medidas que no son incongruentes con la renta básica, pero que son necesarias para superar esta crisis, ¿no? Y aquí lo dejaría respecto a esta pregunta. Vale, muchas gracias, Dani. Bueno, voy a pasar a la segunda pregunta. Bueno, hemos visto que en el campo progresista, ¿no?, hay una gran corriente que ha estudiado las ventajas que sería la renta básica universal, ¿no?, desde una perspectiva pues, más republicana y redistributiva, sobre todo el equipo de Daniel Raventós. Pero bueno, sin embargo, se ha venido insistiendo que dentro de esta propuesta pues no caben todas las fórmulas de rentas mínimas. ¿Es el ingreso mínimo vital una renta básica? De todas formas, pienso que un poco esta pregunta ya la habéis estado contestando, ¿no?, con las intervenciones que habéis tenido antes. Pero bueno, yo también la planteo por si la queréis utilizar, ¿no?, pues para continuar contestando estas preguntas que os planteo en esta segunda ronda. ¿Qué problemas podemos encontrar con las denominadas rentas garantizadas? Y si el mínimo, o sea, si el ingreso mínimo vital que se ha venido a implementar, bueno, pues va a resolver lo que llamamos la trampa de la pobreza, ¿no? Un poco, estas serían un poco las segundas preguntas que os planteo. En este caso, bueno, pues empezaría Dani, ¿vale? Vale, gracias. Estamos alternando. Sí, bien, bueno, el ingreso mínimo vital es una renta condicionada y solamente se destina a colectivos en situación de pobreza, por decir, severa, ¿no? De alguna manera, ¿no?, que apenas tienen ingresos. Bien, ¿qué consecuencias tiene esta medida aparte de su baja cuantía? Que sabemos cuál es podemos imaginarlos, lo que comporta. Bien, la aplicación del ingreso mínimo vital supone, desde el punto de vista de su aplicación, costes administrativos significativos, porque conlleva una burocracia a la hora de recoger solicitudes, recibirlas, analizarlas y aprobarlas, ¿no? Y además, el tema de que tengas que ir a pedirlas y que bueno, pues puede generar, y se identifique a quién puede recibirlas, puede generar un problema de estigmatización e incluso de inhibición de gente que no quiera ir a por ello porque le sienta algún tipo de vergüenza, por ejemplo, ¿no? Bueno, y otro problema, lo ha señalado un poco Sara, es el tema
cómo va a convivir con otras rentas mínimas, cosa que está en discusión ahora mismo, y hasta qué punto va a ser compatible con ellas. Parece que en el equipo de gobierno está barajando la posibilidad de compatibilizar esas rentas con otras. No obstante, hay que contemplar que tenemos un conjunto, una panoplia de rentas mínimas que generan una duplicación de tareas administrativas a la hora en fin, de clasificarlas, otorgarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues puede generar problemas de interpretación. Lo hacen en contraste con la renta básica universal, una medida menos eficiente, ¿no? Y se preguntaba sobre la cuestión de la trampa de la pobreza, ¿no? Creo que me consta que el equipo de gobierno, parte del equipo de gobierno, está preocupado por esta materia, ¿no? Si va a ser capaz el ingreso mínimo vital de romper con la trampa de la pobreza, ¿no? Aquí a mí me parece que caben dudas, más allá, entre otras cosas, porque fijaos, se plantea que se pueda compatibilizar la renta, este ingreso mínimo vital con un empleo. Y esto puede generar una forma de trampa de la pobreza en el campo del empleo, porque va a hacer aceptables empleos de salarios muy bajos y va, de manera indirecta o de manera no deseada, causar un efecto de subvención del coste laboral al empresariado por parte del sector público y genera, pues, generando una trampa, no sé de la pobreza, pero sí de la trampa de la pobreza del trabajo, ¿no? O del trabajo pobre, es decir, trabajo, empleo que no es capaz de sacar de la pobreza a las personas, ¿no? Y en este sentido no es una medida ágil y no resuelve el tema de la trampa de la pobreza, ¿no? También te quiero decir, es que en ausencia de otra medida mejor, es un pequeño parche y desde ese punto de vista va a evitar situaciones muy extremas y es mejor que exista que no. Pero es importante en este debate tener claro hasta qué punto resuelve las cosas y cuáles cosas no resuelve o qué nuevos problemas está generando, ¿no? Bueno, sí, me sumo al cierre de Daniel, ¿no? Que es un parche. No sé si de mi intervención anterior ha podido interpretarse que era una entusiasta defensora del ingreso mínimo vital. Simplemente, pues como decía, lo veo y lo encajo en la lógica de la urgencia de este momento, pero para mí no plantea nada de que avance hacia una renta básica universal, ¿no? De hecho, lo más que puede hacer, y me consta que hay un esfuerzo hacia ello, es mejorar algunos de los problemas o intentar subsanar o evitar, esquivar algunos problemas que plantean las rentas mínimas, pero incluso las rentas garantizadas que han tenido más éxito se han topado con un montón de problemas y hay grandes deficiencias pues, que tienen que ver con llegar a la gente, con perpetuar esta trampa de pobreza, con la estigmatización y demás, ¿no? No tiene nada que ver con una renta básica universal, para empezar, porque no respeta la idea de suficiencia, ¿no? Que es una de las claves. Y esta idea de suficiencia implica, pues, que, como dice Daniel, bueno, por un lado, al ser algo que tú percibes al margen del empleo, se acaba de verdad con esta trampa de la pobreza, ¿no? El plan, digamos, del equipo de gobierno no es que tú sumes lo que cobres con un empleo a esta renta, que bueno, tampoco sería la solución ideal si la renta está tan por debajo del umbral de la pobreza, pero podría ser, sino que hasta un cierto tope puedas, lo que cobres ganando, te lo van quitando de lo que cobras, no sé si se entiende, ¿no? Entonces, si tú cobras, todavía no está todo definido, ¿no? Pero si cobras 500 euros de renta y te dan un trabajo de 300, pues seguirías cobrando 500, solo que se complementaría o se está, bueno, todavía está por definir, pero se podría hacer algo más, ¿no? Pero podría actuar entonces como subsidio, digamos, al empleo. Entonces, con una renta básica suficiente para sobrevivir, sí tendrías
un piso para negociar pues ese salario, ¿no? A cambio de cuánto dinero tú estás dispuesto a hacer un determinado trabajo. Además, está pensada, este ingreso mínimo vital está pensado en unidades de convivencia, ¿no? Que no tienen por qué ser familias, pero bueno, que normalmente lo son, ¿no? Lo cual limita en gran medida otro potencial de la renta básica universal, ¿no? Que es esta libertad y el hecho también de no perpetuar ni solidificar relaciones de poder desiguales que existen en las familias, ¿no? Pues si tu renta, si la renta se otorga a nivel familiar, ¿quién decide qué se hace con el dinero que llega a la familia? ¿No? Hay relaciones de poder dentro de las familias y bueno, esto no lo solventa. No quiero repetir mucho, creo que Dani has puesto bien los límites, ¿no? de estas rentas mínimas en cuanto a estigmatización, fiscalización, también hasta cierto grado de arbitrariedad, ¿no? De los servicios sociales para ver si tienes derecho a ellas o no. Y es simplemente tener que justificar que te mereces un mínimo para vivir. Esto se sale totalmente de la lógica, ¿no? de ese mínimo material como un derecho humano al que tienes derecho en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Bueno, de los derechos económicos y sociales. Vale. Bueno, si os parece, la verdad que os estáis cuadrando muy bien al tiempo estimado. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, que va a tratar sobre la financiación, ¿no? Sí que es verdad que en el debate, ¿no? Y las ciertas críticas que se han hecho sobre la renta básica universal, pues han ido en torno a cómo se va a financiar, ¿no? Si es una medida tan generosa que haría imposible esta financiación. Entonces os pregunto, ¿es realmente así? ¿Hay alguna fórmula ágil para su aplicación sin grandes costes administrativos? ¿Vendría asociada con algún cambio en el ámbito fiscal? Yo creo que aquí, bueno, pues está el kit, ¿no? de muchas de las críticas que tiene. Si os parece, creo que de nuevo ahora empezaría otra vez Sara, ¿vale? Bueno, a mí, o sea, voy a proceder a contestar, pero la pregunta ya me parece siempre se hace esa pregunta y ya es una pregunta con un trasfondo político, ¿no? Porque no preguntamos cómo financiamos los dividendos, o sea, si nos podemos permitir financiar los altos dividendos de las empresas o muchas otras cantidades desorbitadas, ¿no? Pero siempre nos preguntamos si se puede financiar que la gente tenga un mínimo para sobrevivir. Sí, hay estudios, ¿no? Que han demostrado que se puede financiar una renta básica universal. Bueno, Daniel Raventós, Torrens y Arcarons lo demostraron ya en base al IRPF. Obviamente pasa por una reforma fiscal. La que ellos propusieron en un primer modelo pasaba por una reforma de IRPF. La propusieron para que se viese que era factible, porque es verdad que esa es la pregunta que siempre se hace, pero habría un montón de ámbitos fiscales para redefinir, digamos, ¿no? Y de presupuestos nacionales que repensar, ¿no? Pues pensamos en cuánto se gasta en defensa o cuánto se gasta en la monarquía, ¿no? O simplemente en tasar, pues la posibilidad de tasar patrimonio, o sea, como que no tendría por qué salir de las rentas del trabajo, ¿no? Que quizás, o sea, que eso era un poco lo que se impugnaba de este modelo que tenía que ver con el IRPF. Para mí, o sea, no es una cuestión técnica económica, ¿no? Sino que es una cuestión de qué es lo que quieres hacer y en función de qué es lo que quieres hacer, de qué intencionalidad política tienes, pues tú diseñas tu política económica, ¿no? Entonces, si partes de la premisa de que quieres, de que tienes, de que debes garantizar los derechos económicos de la sociedad, entonces tú modelas tu economía para que eso suceda, ¿no? Entonces, ya ese cuestionamiento continuo de si hay dinero para, me parece que se presenta como un argumento económico, científico, y es un argumento totalmente político, ¿no? Ideológico.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Sara. Creo que marcar las prioridades políticas son clave y claro que si hay recursos para unas cosas también hay para esto, pero también hay que decir que además es que es viable materialmente. Bueno, el equipo, como señaló Sara, de Daniel Raventós y Torres y Arcarón lo han clarificado muy claramente, con un instrumento muy concreto, el IRPF. Igual podría haber sido complementado por otro tipo de figuras fiscales, pero el IRPF basta para hacerlo. Y básicamente con aplicando un tipo único del 49%, modificando si acaso los mínimos exentos. Tú tienes directamente una medida redistributiva que pasas del 20% de la población con mayor renta, pasas renta de manera directa al resto de la población. La gente podría recibir una renta ya mañana y ser financiada vía impuestos de esta manera, con una reforma fiscal, ¿no? Y no haría falta hacer trámites administrativos más allá de lo que existen ahora cuando hacemos la declaración de la renta. Es decir, es viable técnicamente, administrativamente, y además desde el punto de vista financiero, que aquí yo, en base a los datos de este mismo equipo, yo calculé, ¿no?, el coste en términos de PIB para comparar renta básica universal, trabajo garantizado. Y como la renta básica universal unifica todas las rentas que están por debajo y se descuenta bastantes gastos, solo supone aumentar el 3,5% del PIB en términos de coste. Y el trabajo garantizado, como se ahorra al crear empleo a todas las personas desempleadas, se ahorra las prestaciones de desempleo, costaría un 4,37%, ¿no? Si miramos el diferencial de presión fiscal entre el Estado español y la media europea, prácticamente hay una brecha del 7%. Con esto, simplemente poniendo la presión fiscal a la altura de la media europea, podemos financiar no una medida, sino las dos. Con lo cual, en ese sentido, serían perfectamente viables ambas y, bueno, además son bastante eficientes, ¿no? Y, en fin, tendríamos una buena medida de escudo social en este contexto. Vale, muchas gracias. Estoy viendo que el chat sí que está bastante activo. Luego, si no, está saliendo alguna pregunta, pero yo creo que a lo largo de la charla y demás, yo creo que poco a poco se irán contestando. Bueno, vamos a la siguiente. En los últimos años se ha producido un debate, ¿no? Y se ha tratado de oponer la solución de la renta básica universal, bueno, pues al trabajo garantizado. Yo lo que os quiero preguntar es si realmente creéis que son incompatibles, ¿vale? En este caso empezaría Daniel primero, ¿vale? Gracias, Alba. Bueno, es verdad que ha habido un debate muy rico en los últimos años, un debate muy fructífero que se planteó a veces en términos de oposición entre ambos vehículos, ¿no? Seguimos la metáfora. Y bueno, ya hemos dicho que ambos son viables y además pueden ser complementarios. No se tienen por qué... Aunque es verdad que no operan de la misma manera, ¿no? Ni en el mismo campo. Y en ese sentido hay que tener en cuenta sus características, ¿no? Bueno, como vemos, la renta básica universal es una medida que, en fin, combina reforma fiscal redistributiva con la provisión de una renta básica de ciudadanía a todas las personas. Y los planes de trabajo garantizado, para tener una caracterización correcta, opera pues, como una provisión de empleo, pero condicionada como mecanismo de amortiguación del ciclo económico, ¿no? Es decir, se crea empleo cuando hay crisis cíclicas en el sector público para reducir la tasa de paro, sobre todo para, en fin, no solamente garantizar que haya empleo para todo el mundo, sino para reactivar la demanda, ¿no? Hay otras virtudes que algunos autores no ponen énfasis en el tema, que podrían ser el tipo de trabajo que pueden hacer, ¿no? Es una oportunidad para hacer trabajos interesantes que sean simplemente útiles. Pero muchos autores que defienden esta medida no necesariamente insisten mucho en este contenido.
hay que decir que los dos vehículos operan en el lado de la demanda, desde el punto de vista económico, activando el consumo, aunque los planes de empleo garantizado también lo hacen desde el lado de la oferta, ¿no? Porque plantea que hay que hacer una producción o una provisión de servicios y para eso promueve un trabajo en el ámbito del sector público. Los dos, bueno, la renta básica universal garantiza, por tanto, una renta que va a ser favorable al consumo y bueno, como es redistributiva y va a las personas con menos poder adquisitivo, tendrá una mayor propensión al consumo. Y eso es un elemento que va a favorecer la demanda efectiva en términos keynesianos, ¿no? Bien, hay que fijarse que muchos autores que defienden estos dos vehículos parten de la amplia escuela post-keynesiana. Y bueno, y en muchos casos coinciden en varios elementos de política económica. No, hay mucha diversidad en esta corriente, pero vienen a coincidir, ¿no? Si os fijáis, ambos vehículos van a reactivar la demanda efectiva a través del consumo y con eso van a reactivar el mercado. Establecen medidas que van a reactivar el mercado. Son positivas porque son redistributivas y por eso reciben simpatía popular. Pero bueno, insisto, aunque permiten verse como una salida, son, si se me permite, medidas tuertas, vehículos tuertos, ¿no? Y porque tienen varios ángulos ciegos, ¿no? Sobre todo en lo que es los retos de superación del modelo de producción social vigente, ¿no? Porque aunque son medidas en las que yo puedo simpatizar también, que no pueden ser útiles en un contexto de manera instrumental, no abordan ciertos conflictos clave profundos que nos atraviesan nuestra sociedad, ¿no? Lo dejo aquí de momento y ya seguiré en esta línea de argumento posteriormente. Bueno, sí, yo tampoco también pienso que no son medidas contrapuestas, ¿no? Ni que no puedan ser complementarias. Creo que en su momento se posicionó ese debate quizás porque se centró un poco la discusión en el trabajo como eje, ¿no? ¿Queremos una renta o queremos un trabajo para recurrir o sea, para tener acceso a recursos? Para mí la renta básica universal no tiene que ver con el mundo del empleo, o sea, sí que puede ser una respuesta a la falta de empleo, a un escenario económico global de pérdida de empleo continua, pero no se entiende desde la lógica del empleo, sino desde la lógica de los derechos, ¿no? de los derechos económicos y sociales. Por supuesto bueno, no sé si llamar la torta, pero por supuesto que por sí sola no genera una transformación de todo el modelo social y económico, ¿no? O sea, simplemente es una herramienta que debería de ser complementada por otras herramientas, ¿no? Por otras políticas públicas sociales. Por ejemplo, pues la de los servicios públicos gratuitos y universales con una mirada más amplia, ¿no? En cuanto a qué implican servicios públicos, ¿no? Con una mirada más amplia de la vivienda como derecho, porque la verdad es que cobrar una renta básica universal, si tienes que pagar tu sanidad y tu alquiler está a los niveles, ¿no? Al que están los alquileres, pues la renta es ficticio, ¿no? Que esa renta básica universal te vaya a garantizar ese piso para sobrevivir. En cuanto al programa, al trabajo garantizado, o sea, yo creo que es necesario, ¿no? Que desde lo público se retome un poco el poder, digamos, sobre la oferta de empleo, ¿no? Porque al final, bueno, pues toda esta historia de ETTs, ¿no? Y de privatización misma del acceso al empleo ha supuesto una pérdida en derechos laborales
brutal. Garantizar a todo el mundo un empleo desde el Estado sin que nos paremos a pensar de qué manera, cómo y demás, o sea, simplemente propuesta como herramienta, si bien sé que es una propuesta muy meditada, muy pensada, pues en España mucho, ¿no? Por el equipo de Eduardo Garzón y la gente que lo defendía en esta especie de combate binario, ¿no? Que se armó entre ambas opciones. A mí me generaba cierta desconfianza porque a veces veía un enfoque un poco paternalista, ¿no? Desde, pues, la renta básica universal es individualista, el trabajo dignifica, vamos a darle a la gente trabajo, la gente lo que quiere es trabajar. Y también me preocupa la gran complejidad, ¿no? Pues para generar puestos de trabajo, porque es verdad que hay mucho trabajo que tiene que ser hecho, pero no necesariamente todo ese trabajo tiene que traducirse en empleos remunerados, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver luego, pero en el tema de cuidados, no todos los cuidados tienen por qué convertirse en trabajo remunerado, ¿no? Quizás lo que necesitamos es tiempo para asumir muchos de esos cuidados. Entonces pensaba también en Argentina, ¿no? Que es un país donde viví, donde había distintos planes, pues desde la ayuda universal por hijo y un programa que se llamaba el Plan Padre de Familia, Padres y Madres de Familia, algo así, que era una especie de plan de trabajo garantizado, ¿no? Que lo que se facilitaba eran puestos de trabajo a la gente y había a veces, ¿no? Pues una cierta sensación de que la gente era convocada para estar 4 horas haciendo las horas necesarias, haciendo algo porque tenía esa suerte, ¿no? De que le habían dado un puesto de trabajo. Entonces, yo no creo que pueden ser complementarias, pero la verdad es que como transformación a futuro tengo más confianza y creo que hay una mayor necesidad de garantizar ese piso material como derecho humano a través de la renta básica universal que ponerse a planificar el trabajo garantizado para todas y todos. Vale, muy bien, muchas gracias. La verdad que el debate en el foro está siendo muy intenso. Yo os lo voy retransmitiendo para que lo sepáis. Vale, se ha sacado ya, bueno, ahora Sara lo ha sacado brevemente, pero también Dani antes en una intervención que ha tenido. Otra de las controversias, ¿no? y preguntas que ha suscitado todo este tema ha sido dentro del movimiento feminista, ¿no? Que se ha planteado un poco, cómo va a quedar este trabajo de cuidados o de reproducción social en ambos escenarios, ¿no? En los que nos estamos moviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo repercutiría en ambas, ¿no? En cómo se proveería este trabajo reproductivo, ¿no? Que obviamente la sociedad tiene que cubrir. Así que bueno, os planteo esta pregunta. Además había alguna compañera que nos lo había preguntado ya a través del chat del YouTube, ¿vale? Para que lo sepáis que ya la gente estaba planteando esta controversia. Empiezas tú, creo, Sara, ¿no? Ahora. Es muy interesante esto, es un debate muy, muy complejo, ¿no? Que creo que pasa por un lado pues, social, cultural, en el que tanto el trabajo garantizado como la renta básica pueden dar condiciones de posibilidad, pero que no son determinantes, ¿no? O sea, la renta básica por sí misma no va a alterar el reparto del trabajo de cuidados. Lo que sí que puede hacer, digamos, es dar más tiempo, redistribuir el tiempo en cierta medida, ¿no? Como facilitar más tiempo a muchos varones que incluso aun queriendo cuidar en muchos casos, ¿no? Al acabar reproduciéndose esas lógicas en las que en una unidad familiar una de las dos personas tiene que renunciar a su trabajo o tomar menos horas de trabajo para poder cuidar, bueno, pues ahí hay obviamente una inercia cultural, también hay una brecha salarial por la que muchas veces la que acaba sacrificando esas horas de trabajo por el bien de la familia es la mujer, que es la que menos cobra, ¿no? Y como eso acaba
enquistándose, ¿no? Porque una vez tú te empiezas a apartar a determinadas edades del mercado laboral, cada vez esa brecha salarial se va a ir ampliando, ¿no? Pero sin embargo alguien va a tener que seguir trabajando muchas horas y su trabajo va a requerir muchas horas y se va como generando esa inercia, ¿no? Quizás con una renta básica universal, tanto las mujeres como los hombres podrían negociar de manera más eficaz ese tiempo para liberar cuidados, pero por sí mismo, o sea, liberar tiempo para dedicar a los cuidados, pero por sí misma la renta básica no va a cambiar eso, ¿no? En cuanto al trabajo garantizado, pues depende también de qué horarios tiene ese trabajo, de hasta qué punto se puede conciliar y también si se hace algo, porque o sea, se hace, quiero decir que los trabajos de cuidados remunerados también son fuertemente feminizados. O sea, cuando hablamos de cuidados no hablamos solo del trabajo que se hace en el seno de la familia. Entonces, si hay un trabajo garantizado y hay un plan para trabajar limpiando, pero al final son todo mujeres las que acaban siendo contratadas por toda una serie de dinámicas sociales, culturales y económicas que se escapan, digamos, o sobre los que no se actúa desde esta oferta de trabajo garantizado, pues tampoco se va a alterar, ¿no? Entonces yo creo que por sí mismo la herramienta no determina si va a haber una mejora, pero puede generar condiciones de posibilidad para que haya una mayor redistribución. Bien, creo que ambos vehículos alivian la situación, pero no terminan de resolverlo, ¿no? Ambos vehículos tienen influencia en la dimensión de los cuidados, de la reproducción social, ¿no? Bien, en el caso de la renta básica universal, en las condiciones más idóneas de su diseño, pues permitiría que las familias puedan contar con una renta para los periodos de crianza, para organizar de manera distinta las necesidades de cobertura de trabajo doméstico, ¿no? Sí, pongamos por ejemplo, si reduces la jornada laboral, aún contando con una renta salarial inferior, complementada con la renta básica universal, pues puedes jugar con esa respuesta a estas necesidades en el marco familiar. Sin embargo, todas estas soluciones, como bien dices, dejan pendientes algunos interrogantes y bueno, porque voy a poner algún ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que garantizarían el reparto de trabajo entre hombres y mujeres? ¿Seguiría siendo la mujer quien hiciese esas tareas? Pues, ¿el trabajo de cuidado se mercantilizaría? Porque podría darse el caso, pues, empleando a personas terceras. En fin, tampoco contempla qué hacer en tanto en el ámbito comunitario, ¿no? O público para cubrir esas tareas de cuidado que podría tener un protagonismo. En fin, los planes de empleo garantizado, que hay que tener en cuenta, no alteran los tipos de servicio y empleos preexistentes, porque están establecidos en un rincón de la economía que se proveen más o menos en función del ciclo, no de manera permanente, ¿no? Y bueno, yo creo que este empleo, estos trabajos, ¿no? Si tienen un papel protagonista en el ámbito de los cuidados, deben ser permanentes, ¿no? Y repartidos en toda la sociedad. Hay que actuar probablemente en el ámbito de lo común, de lo público, pero también en el ámbito de lo cultural para que los roles cambien, ¿no? Y esto es necesario abordarlo desde otro ángulo porque estas medidas por sí solas no la van a solucionar. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora la siguiente cuestión que planteamos, la verdad que yo creo que es bastante compleja, pero sí que es interesante, ¿no? Porque otro de los puntos, ¿no?, que causan esta duda es la forma en la que la renta básica universal pues, va a operar en las instituciones marco, ¿no?, de la sociedad.
Es decir, la forma que esta renta pues, influye en el mercado, en el comportamiento del sector público y el sector privado y, por supuesto, en el lado de la demanda y la oferta dentro del modelo productivo y de distribución. ¿Qué efectos consideramos que va a tener a este respecto, ¿no? Y también se ha hablado, aunque menos, de la influencia en el modelo productivo, es decir, en la oferta de bienes y servicios. ¿Creéis que puede influir en el tipo de producción de bienes y servicios? ¿Creéis que va a promover más actividad en el sector público o en el privado? Y ya la última, ¿qué influencia creéis que va a tener en el desarrollo de los bienes comunes? Empezaría Dani, ¿vale? Gracias. Bueno, me parece claro que la renta básica universal pues, podría modificar la dinámica económica desde el lado de la demanda, ¿no? Promoviendo, como hemos dicho, la capacidad adquisitiva, favoreciendo pues, la dinámica de mercado, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, nada se dice con esta medida que se hará con los servicios públicos, eso lo hemos dicho, y aunque estamos convencidos de que aquellos que defienden esta medida también son defensores del sector público, pero queda pendiente, ¿no? Está claro que la renta básica universal no opera en el lado de la oferta, ¿no? Y lo que hace de manera indirecta, al proveer una renta monetaria, es promover la actividad privada. En ausencia de una actuación en el sector público, un desarrollo del sector público, promueve la actividad privada. Pues la gente comprará lo que se ofrece. Si lo que ofrece es predominantemente privado, comprará eso que hay, ¿no? Aparte, hay un problema añadido, que es que al proveer rentas de manera individual, que está muy bien porque evita algunos problemas de jerarquización social tradicionales, sin embargo, la expresión en el mercado, que es el gran oferente, al ser expresado monetariamente, pues no garantiza que la suma de decisiones individuales y preferencias individuales tenga una buena solución de conjunto. Aparte de que en un contexto como el económico actual, donde rigen sobre todo oligopolios privados, oligopolios que pueden gobernar la demanda, influirla decisivamente y determinar la oferta, precios y cantidades, ¿no? Pues la renta básica ahí, si no se actúa en el otro lado de la moneda, el lado de la oferta pública, promueve el mercado y promueve el sector privado, ¿no? Y pongamos por caso, o sea, los consumidores a lo mejor deciden que lo que quieren son pues más ordenadores o televisiones, que a lo mejor lo que se necesita objetivamente desde el punto de vista social, es una inversión sociosanitaria, ¿no? Necesitamos más respiradores, necesitamos una vacuna, y esto en el sector privado lo hace de manera competitiva, descoordinada y además con una lógica de lucro, ¿no? Y esto solo lo puede satisfacer el ámbito público. En fin, luego por otro lado, evidentemente no todo es público y todo es privado, están las actividades de los bienes comunes y necesitamos una regulación, prácticas sociales, costumbres en común que nos planteen un cambio en este ámbito, porque lo que está claro es que tanto lo público de hoy como sobre todo lo privado, en la sociedad actual, lo que hace es olvidar y erosionar el ámbito de los bienes comunes, que es un espacio cooperativo, comunitario, completamente necesario, ¿no? Y aquí lo dejo. Bueno, a ver, yo creo que a veces nos preocupamos mucho, ¿no?, sobre qué va a consumir la gente si hay una renta básica universal. Realmente una renta básica universal no pone más dinero en la economía, sino que lo redistribuye, ¿no? Entonces, no necesariamente tenga unos efectos
haya una transformación ahí, ¿no? Entiendo. O sea, quiero decir que al final ese dinero que está para la demanda ya está, solo que está en manos de una gente y pasa a manos de otra, ¿no? Es una redistribución de dinero ya existente. Yo sí que pienso que posibilita, ¿no? Hablando de bienes comunes y demás, o sea, partiendo incluso quizás de experiencias no necesariamente propias, pero sí del entorno más cercano, que toda propuesta que necesita más tiempo, más comunidad, que necesita una cierta inversión material, hay muchas de esas propuestas que funcionan con mucha dificultad, ¿no? Y lo que sí que creo que hace la renta básica es democratizar un poco la inversión. No sé, a ver si me explico, en el sentido de que si yo quiero armar una cooperativa o quiero armar un negocio, ¿no? O quiero armar algún proyecto que vaya más allá de la mera supervivencia, que necesite una expansión a medio plazo, que necesite riesgo, una renta básica pone también la posibilidad de tener más recursos a mano para poder embarcarse en iniciativas privadas, sí, pero también en muchas ocasiones pueden ser colectivas, ¿no? Y que también puede intentar ir más allá de ciertas lógicas de consumo. Bueno, perdón que tengo una pequeña interrupción. Bueno, entonces, eso, lo voy a dejar aquí de momento. Bueno, Sara, no te preocupes, las cosas del confinamiento, ¿no? Así se hace evidente la cotidianidad, ¿no? En la que estamos haciendo también estas charlas, que muchas veces parece que damos aquí una charla y nos alejamos, ¿no? De los problemas que están alrededor. Vale, bueno, si hay alguna idea que querías aportar, bueno, pues lo haces en otra pregunta o lo que sea. Vale, vamos a continuar con otra línea de reflexión que no hemos tratado ahora mucho y bueno, la representan un poco personas como Jorge Richman o Michael Hawson, en la que ponen un poco encima de la mesa, ¿no? Otras soluciones que no equivalen a lo que es la renta básica ni el trabajo garantizado, ¿no? Y es el desarrollo pues, de una política de cambio más generalizada, yo creo que más radical también, que apuesta por la extensión, la universalización y la gratuidad pues, de los servicios públicos, ¿no? No solo, pues, digamos, los que tenemos ya más estandarizados, como pueden ser la sanidad y la educación, sino que tendríamos que ampliar un poco pues los campos, ¿no? Nuestras miras. ¿A qué servicios se refieren? Pues se refieren, por ejemplo, al transporte, a los comedores colectivos, entiendo en el ámbito de la alimentación, pues a las escuelas infantiles, personas dependientes, a la cultura, que precisamente todos estos sectores o campos, ¿no? En este contexto, pues han salido como a la luz, ¿no? Como que estaban más invisibilizados. Entonces, ¿qué cambios exigiría un escenario así en el campo pues, de lo fiscal, en el ámbito público, en las actividades ligadas a los bienes comunes, etcétera? ¿Qué cambios exigiría un escenario de esta manera, ¿no? Creo que, Sara, empezamos por ti. Vale, a ver si no hay interrupciones. Bueno, y si no, no te preocupes. Bueno, yo no me puedo poner a enumerar cambios, o sea, creo que todo esto es complementario y que incluso así es limitado, ¿no? O sea, realmente es urgente y necesaria una reformulación absoluta de las sociedades en las que vivimos y de la forma en la que la economía hegemónica opera en nuestras vidas, ¿no? A mí más que cambios serían necesarios, lo que creo que es vital y crucial es un sujeto político fuerte, ¿no? Que pueda
exigir esto, porque al fin y al cabo esto es pura contienda política, no es una especie de inventario de recetas que nos van a llevar. O sea, claro que queremos eso, queremos renta básica, queremos servicios públicos más amplios, gratuitos, universales y demás, pero hasta hace 3 minutos se estaba defendiendo la sanidad pública, ¿no? De una creciente privatización y bueno, y ahí seguimos. Entonces, para mí es importante pensar hacia dónde ir. Creo que todavía se puede ampliar más la imaginación política, que todas las alternativas que se están planteando aquí, desde la renta básica universal a la gratuidad de los servicios públicos, son imprescindibles, pero que todavía hay que pensar mucho más. Pero pensar sin la capacidad de accionar y en pleno momento de doctrina del shock, digamos, donde a veces acabamos defendiendo el ingreso mínimo vital, aunque nos parezca muy triste, porque tenemos a la derecha, a las élites y a las castas, digamos, gritándonos paguita y reformulando un giro más de tuerca, de extractivismo y parasitismo social para el mundo de mañana, perdí un poco el hilo, ¿no? Porque realmente me preocupa esto, que pues eso, que nuestra imaginación política está un poco famélica ahora mismo, que en este momento tan bueno para repensar nos está empezando a comer la urgencia y que tampoco alcanzo ahora a vislumbrar ese sujeto político que de semejante batalla para lograr todo esto, ¿no?, que se está exponiendo en esta discusión. Sí que creo que este momento histórico ha permitido visibilizar los grandes fallos que estamos enfrentando y la importancia de los servicios públicos más allá de la sanidad, la educación y demás, pues bueno, la vivienda, el transporte, todo esto, y que también se han generado redes fuertes e interesantes que se han buscado la vida por fuera, digamos, de los instrumentos habituales para ello, ¿no? O sea, que han llegado allá donde los servicios sociales no estaban llegando, han llegado allá donde las ayudas del escudo social no están llegando y que ese tejido puede constituir ese sujeto político. No es un gran cambio, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero quizás está más activo y, bueno, pues la urgencia también activa cosas interesantes, ¿no? Bueno, sí, Sara lleva mucha razón en que además el contexto es muy defensivo y además, como señalabas, la imaginación social es ahora mismo pobre, en el sentido de que no se atreve a pensar más allá de lo que pasa a la vuelta de la esquina porque los horizontes se han estrechado, ¿no? Está claro que es una cuestión de política, de fuerza política, que hay que promover, pero parte de esto también tiene que ver no solamente con la fuerza política, sino con los imaginarios, que solamente eso, concibiéndolos, en algún momento podemos hacerlos posibles, ¿no? Yo creo que no hay que renunciar a ningún imaginario, a ningún horizonte, y a sabiendas de que luego las fuerzas las llevamos hasta allá donde podemos, y lo que tenemos claro, o por lo menos hay que tener claro, es saber si estamos caminando en la dirección apropiada o no. Yo creo que con eso es suficiente. Pero bueno, por atrevernos a imaginar, ¿no? Si se quiere. Yo creo que hay una vía que es la que debe jugar en dos ámbitos. Una es la desmercantilización y por otro lado es en la democratización del mundo del trabajo. Y la desmercantilización conlleva un conjunto de políticas en la que la consigna final es conseguir que bienes esenciales, cada vez más extensos, sean accesibles de manera gratuita, evidentemente provistos por el trabajo de gente y financiado por impuestos, no puede ser de otra manera, eso no cae del cielo, pero que es posible una lógica de desmercantilización. Y bueno, lo ha dicho Alba, ¿no? Un conjunto de actividades que va más allá de los clásicos servicios públicos y que pueden plantearse, ¿no? Tenemos que tener presente que para esto necesitamos una nueva institucionalidad y renovar reglas sociales, pero la misma fuerza política que vamos a necesitar para un imaginario, por ejemplo, ecosocialista,
un recorrido socialista, que para conseguir la renta básica universal. Las reacciones de las élites ante la renta básica universal sería igual de reaccionaria que frente a otro tipo de modelo, ¿no? Entonces, no por ser más, conformarnos con una serie de cuestiones que vayan menos lejos, las cosas van a ir mejor, ¿no? A este respecto, bueno, por ir un poco identificando cosas, ¿no? Bueno, yo creo que el proceso de fortalización del sector público es clave, y eso entraña una reforma fiscal progresiva, ¿no? Igual que requeriría la renta básica universal, bueno, pues incluso movilizando otras figuras fiscales, ¿no? La tasa COVID, ahora estamos defendiendo, ¿no? Para salir de este atolladero, y está claro que ahora hay una comprensión social de que urge tener dispositivos de sanidad pública mejor dotados. Es necesaria una inversión que garantice la universalidad, que estaba en entredicho, pero también una calidad y una capacidad para hacer frente a nuevas crisis, o esta misma, sanitarias que se puedan producir. Pero también cabría hablar de los retos ecológicos, que yo creo que solamente desde una cierta planificación económica desde el sector público es posible de abordar, ¿no? O por lo menos con un concurso protagonista de lo público. Bien, en este sentido, bueno, yo creo que la idea de planificación debe formar parte de la ecuación, no es la única. Debemos alejarnos de viejas fórmulas del socialismo real, pero la planificación debe formar parte de esta solución. Y también yo creo que no podemos huir del debate de si lo que estamos haciendo es viable económicamente o no. Evidentemente con otros parámetros, con otras prioridades, pero el cálculo económico no lo podemos obviar. Y también tenemos que introducir en la ecuación, pues, que cualquier iniciativa productiva que hagamos introduzca el elemento de minimizar el coste medioambiental, el coste social. Bien, en este sentido, hay el otro gran vector. Si por un lado la desmercantilización nos conduce a potenciar el sector público y también el sector de la economía social, hay otro aspecto que es crucial, y es donde se dirime buena parte de la lógica del poder, que es el espacio productivo, ¿no? Y bueno, en este sentido, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí algunas claves que ya hemos señalado de manera sucinta, que es la necesidad de repartir el trabajo, de todos los trabajos, ¿no? Eso significa cambios culturales también y regulatorios. Significa repartir, asumir que va a haber trabajos desagradables en el mundo y penosos, y también que hay que repartirlos, porque si no le cae siempre a los mismos. Y también que los trabajos de cuidados tenemos que repartirlos entre todas las personas, porque si no, son las mismas las que van a seguir haciendo. Y esto es una cosa que hay que abordar. De hecho, una sociedad de un trabajo libre y emancipado, que significa que cada vez tener más tiempo para el tiempo libre, para actividades libres comunitarias o personales, exigen políticas de reducción de jornada laboral muy, muy valientes, ¿no? Eso significa conjugar, repartir los trabajos, saber qué nos importa en la sociedad para abordar esos problemas y prestar el trabajo para poder solucionarlo, y al mismo tiempo tratar de reducir ese tiempo de trabajo para que tengamos más tiempo libre, que es, como en palabras de Carlos Marx, la auténtica medida de la riqueza, ¿no? El tiempo libre, ¿no? En este sentido, yo creo que iría por aquí. Y la forma de repartir el trabajo, pues hay muchas maneras, ¿no? Dedicar una serie de horas a la semana, dedicar una serie de años de tu biografía a ciertos trabajos, de protección medioambiental, de acompañamiento de personas ancianas, una serie de trabajos que sean socialmente útiles realmente, pues eso sería perfectamente viable. Y bueno, no hay más obstáculo que una falta de imaginación y sobre todo la conquista de nuestro imaginario por parte de nuestros enemigos. Y por tanto tenemos que poner más a la obra también, no solamente a trabajar un mundo nuevo en lo material,
sino también tener una forma de pensarlo que sea diferente para que sea posible, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo en relación a esta pregunta. Vale, muchas gracias, Dani. Estaba viendo que, bueno, llevamos ya 83 minutos, ha habido algunas preguntas, lo que pasa que la última pregunta que teníamos, que has comenzado tú un poco, Dani, pero bueno, yo creo que si queréis contestamos brevemente a estas que van en la línea de lo último que has comentado. Y bueno, daríamos por zanjada la charla debate, ¿vale? Entre los comentarios así un poco rápidos que ha habido, las voy a aglutinar todas, contestáis si queréis un poco brevemente y ya finalizamos. Si vemos que ha habido pues un interés, pues ya nos planteamos hacer otra cosa de estas. Vale, bueno, Aitor Catalán planteaba que, bueno, todas estas medidas cómo pueden afectar, ¿no?, al endeudamiento, a la inflación, etcétera, a estas cuestiones como más económicas, ¿no?, que muchas veces las tenemos todo el día presentes, pero como que se nos escapan más en la cotidianidad de la gente. También pregunta sobre algún tipo de moneda social, ¿no?, que rompa un poco pues, con el sistema capitalista, ¿no?, en un sentido, pues el sistema de mercado, ¿no?, como una alternativa, pues yo entiendo como más monetaria, ¿no?, o en esa línea. Planteaba él. Luego también el compañero Óscar lo que preguntaba un poco es en relación a lo que planteaba Dani sobre el reparto de las horas, ¿no? Sobre, bueno, pues esta demanda histórica que parece que la hemos dejado en los albores del siglo XX y no en la actualidad. Y bueno, es interesante recuperarla, ¿no? De qué manera pues el reparto de horas, la disminución de la jornada laboral, pues nos dejaría paso a otros tiempos y bueno, a otra vida, ¿no? En definitiva. Y bueno, sí que es verdad que ha habido un amplio debate, ¿no? Y bueno, un poco las preguntas irían en esta línea, ¿vale? Os dejo si queréis que empiece Sara, esta vez si quieres, pues nada, 2 o 3 minutillos, si os parece, contestáis un poco esto y ya, bueno, pues si queréis hacéis un pequeño cierre y lo dejaríamos por ahí, ¿vale? Bueno, muchas gracias por las preguntas y me alegro de que haya habido un debate paralelo en el chat. Bueno, yo la verdad respecto a la deuda, pues no puedo contestar con concreción, pero o sea, el hecho, o sea, que los países endeudan y que la demonización de la deuda también es ideológica y que además, pues del mismo modo que uno elige en qué gasta su presupuesto, ¿no? Uno elige sus prioridades políticas y cómo las financia, pues también uno elige para qué se endeuda. Monedas paralelas, sí, o sea, yo creo que hay experimentos, ahora mismo no sabría, de monedas paralelas de uso local que se han usado pues, en momentos en los que en cierta, bueno, en momentos y no solo momentos, ¿no? Pero que de alguna forma pues desvinculan el valor, ¿no? Y lo generan en torno a los valores, digamos, de una comunidad dada en determinado momento, sirven como herramienta de intercambio cuando la moneda se cae. Yo creo que dentro de repensar todo también está, ¿no? Este tipo de herramientas. Y bueno, el reparto de horas, yo no he hablado de esto, creo que no iba a hablar de esto, para mí me parece fundamental y central, o sea, no tiene sentido que cada vez trabajemos más horas, además, a mí lo que realmente me preocupa es como la subjetivación de este trabajar cada vez más horas, ¿no? Y los límites, esta difuminación absoluta
de las horas de trabajo y las horas de vida, ¿no? Al final estamos trabajando todo el tiempo, incluso cuando estamos metiendo en Facebook, en cierto modo estamos haciendo un trabajo, ¿no? Para mí eso implica un cambio cultural y subjetivo que es uno de los desafíos principales de nuestro tiempo, ¿no? Cómo revertimos ese proceso en el que nosotras mismas nos autoexplotamos en ese sentido y somos incapaces, incluso en estos momentos de parón, de ir rebajando las horas que entregamos, ¿no? al trabajo. Y hasta aquí. Bueno, yo voy a intentar responder algunas de las preguntas. En relación al endeudamiento, bueno, yo estoy de acuerdo con el enfoque que da Sara. Hay una demonización del endeudamiento. Además, es curioso porque a veces las propias élites utilizan la política de deuda para financiar sus propias políticas y cargárselas a la ciudadanía, y luego devuelven esas deudas con recortes, ¿no? Esta es muy peligroso. Creo que no hay que demonizar cierto nivel de endeudamiento público, pero también hay que señalar que tampoco es bueno crearlo por sí de manera sin límites, ¿no? Por eso es importante que cualquier medida que establezcamos venga acompañada de una reforma fiscal progresiva. Digo progresiva porque tiene que ser redistributiva y tiene que ser una reforma fiscal que aumente la capacidad económica del sector público para hacer frente a sus cometidos, ¿no? A sus funciones. Es decir, si no vienen acompañadas de estas reformas fiscales, generará un endeudamiento, que no hay que asustarse, cierto nivel es admisible, pero si es sin control y en un contexto donde va a volver la aplicación de los pactos de estabilidad y crecimiento una vez que pase la pandemia y la política de ajuste se ponga otra vez a la orden del día, supondrían recortes en el siguiente episodio. Por eso es importante acompañarlo en algún tipo de reforma fiscal, sea los planes de trabajo garantizados, sea la financiación del sector público, sea la financiación de la renta básica universal. Porque si no, pues claro, por sí solos genera una deuda que es importante. Es verdad que a algunos autores esto no le preocupa mucho porque piensan que el estímulo a la demanda efectiva genera un crecimiento que va a devolver parte esto en forma de recaudación en el año siguiente. Esto en parte es verdad, pero está claro que no será completamente insuficiente a todas luces y, por tanto, la reforma fiscal es inevitable. Aunque los teóricos de la escuela de la teoría monetaria moderna señala que con una medida política monetaria basta y que la dinámica de generar gasto de por sí ya genera crecimiento y devuelve lo gastado en el año siguiente. Pero esto yo creo que es solamente una verdad muy a medias y muy parcial, ¿no? En relación al tema de la inflación, la renta básica y el trabajo garantizado en un contexto económico de crecimiento generarían inflación. Pero ahí tenemos que tener presente que ahora no es ese contexto. Es un contexto de deflación, de depresión y precisamente lo que hace es contener los efectos más perversos del ciclo. Con lo cual yo no me preocuparía mucho el tema de la inflación en este contexto y no es un problema, aunque sí, efectivamente, en un contexto de crecimiento normal generaría inflación. En relación a las monedas sociales, creo que sirven para lo que sirven. Sirven para fluidificar mercados secundarios a nivel local, establecer incluso medidas de implantación de mercados no lucrativos a través del intercambio de equivalentes, es decir, que se intercambien las cosas por su valor, aunque esto genera paradojas ricardianas en términos, pero que no estaría mal. Pero el problema está en que es necesario una política monetaria que tenga un banco central detrás, para que tenga cierta capacidad de influencia. Con esto
Yo he defendido en algún momento, y lo sigo defendiendo, monedas complementarias para escala estatal, unificando, si hubiese, monedas locales, pero que es, sobre todo como una medida de prevención o de poder funcionar en un contexto dominado por el sistema euro, ¿no? En el que tienes que tener algún tipo de medida de soberanía y de que no te sometan al chantaje sistemáticamente desde el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, es un debate, yo tengo algún artículo escrito sobre esto en particular, en mi blog lo podéis encontrar, que se llama Otra mirada social y económica es posible, y doy cuenta de este mismo debate, ¿no? Sí a favor de las monedas complementarias, pero a escala estatal, con un banco central, y las monedas locales sirven de un alcance limitado y no sirven para regular los mercados a escala general, solamente mercados de carácter secundario, pero es verdad que introducen elementos interesantes, como decía, que permite gobernar a los que participan en él en términos democráticos ese mercado, ¿no? Que es algo bastante diferente a los mercados capitalistas. Y aquí lo dejo. Vale, pues muchas gracias Dani, muchas gracias Sara por haber querido participar en este debate y en esta charla. Bueno, yo más que nada para cerrar un poco, es simplemente un poco decir que en el chat, ¿no? que he estado mirando y demás, sí que se ha abierto un poco ¿no? el debate entre, bueno, que mucha gente se aprovecha, ¿no? de las ayudas del Estado y demás en este sentido. Y bueno, al final a mí me gustaría cerrar un poco recordando que al final ahora mismo lo que se está haciendo, en palabras con una compañera, ¿no? que hablaba con ella el otro día, se está haciendo una gestión a fin de cuentas de la miseria. Entonces, pensar que yo creo que no es la gente que más lo necesita, al final los parásitos, ¿no? Como quien dice de este sistema, sino que son la gente que más dinero tiene. Y simplemente una cuestión puntual para ya cerrar. Al final, bueno, Amancio Ortega, su patrimonio se cree que está en 63.200 millones de euros, que creo que es bastante cuantioso, y al final el 39% de la recaudación fiscal es del IRPF, ¿no? de la gente, bueno, pues trabajadora, ¿no? que tiene, bueno, que al final sustenta todo esto. Entonces, pues para acabar, que me da mucha rabia que se diga eso. Y nada, que me quedo con lo que ha dicho Sara, ¿no? de que tenemos que ampliar nuestra imaginación política en lo general y en el día a día. Así que yo creo que así cerramos. Así que muchas gracias y espero que contar con vosotros para más cosas de este tipo. Muchas gracias, un placer. Un placer. Y por supuesto, pues muchas gracias a la gente que nos ha seguido. Así que, pues nada, hasta la siguiente. Chao.